Hola, ¿qué tal comunidad de debrayadores? Estamos aquí nuevamente en este hogar que nos permite hablar de cosas sin sentido o con sentido para nosotras. Y pues obviamente estamos aquí Laura, yo con Laura, y estamos aquí para compartirles pues otro debraye más que tenemos contemplado y semiplaneado, la verdad. Pero antes de hablar de eso, queremos agradecerles a las personas que nos comentaron en el debraye pasado. Ahora sí tuvimos comentarios. Porque ahora sí tuvimos o sentimos la interacción de nuestro debraye con otras personas que de verdad argumentaron y cuestionaron el tema que se tocó, que es un tema bastante amplio, y pues nosotras lo debrayamos en 40 minutos, pero no es lo mismo pues hablarlo más a detalle y más aún hablarlo si ya viviste la experiencia de ser mesero, de recibir propinas, de dar propina, o sea, todo lo que engloba el tema pues que hablamos la vez pasada. Y pues primero queríamos agradecer eso. Agradecemos obviamente a Margarita Figueroa por su comentario tan conciso pero bonito, y pues obviamente apoyando a su hija. A Rubí LC, muchas gracias por tu mega comentario. También conocida como Rubí a secas. Súper popular esa muchacha, me han dicho. A Dark Universe Inc. o INC, también porque dio un comentario bastante preciso sobre el tema. Y a Mr. Bluebeast, que no sé quién sea, pero también está muy bonito, se ve muy elaborado y muy bien escrito su comentario. Entonces, pues, yo quiero mencionar que también yo en lo particular recibí comentarios en privado de dos conocidos que vieron el debraye, y agradezco que se hayan tomado pues ese lapso de tiempo para ver el debraye y justamente para expresar su opinión a favor o en contra de lo que pudimos haber dicho, obviamente dentro de los argumentos o dentro de los puntos del tema que tocamos, ¿no? Porque a veces se puede confundir un poco lo que estuvimos mencionando, o que se pueda confundir con que no queremos dar propina o damos porque pues sí, o sea, realmente hay que ver el debraye completo, hay que argumentar, opinar sobre lo que dijimos, y todo es recibido porque nos dieron puntos muy interesantes, la verdad, que yo creo que da para un segundo debraye, como varios que tenemos pendientes. Pues yo les agradezco mucho la interacción. Me gustaría que los que hayan comentado en privado pues que lo hubieran hecho en el video. Entiendo si no se sienten a gusto, pero de todos modos se los agradezco. A mí me gusta mucho que saquen como otros puntos de vista, no tanto otros puntos de vista, claro que sí, pero aparte de eso como que otras aristas del mismo tema, que bueno, no quisiéramos extendernos demasiado. Les agradecemos mucho y esperamos en su momento pues retomarlo como algo en particular, no como un debraye en particular. Obviamente, como ya lo habíamos mencionado, este tema de las propinas implica muchísimas cosas. Cada elemento pues pudiera ser un tema en sí mismo. Por ejemplo, el tema de los meseros en sí, de las condiciones de los meseros, de la realidad del trabajo de un mesero, que es muy particular, que obviamente las propinas tienen que ver con ello, pero digamos que es un tema más amplio y que pues a lo mejor requeriría más tiempo y seguramente conocer datos más precisos acerca de su situación para poder abordarlo correctamente. En fin, pues muchas gracias por hacernos debrayar más allá de lo que ya habíamos debrayado en su momento. Y por darnos ideas, realmente todo lo que nos dijeron nos puso a pensar más recio en otros temas que seguramente vamos a estar tocando y obviamente estar debrayando, porque son puntos bien interesantes. Así que pues muchas gracias, esperamos que esta dinámica que sucedió la vez pasada se multiplique en los siguientes debrayes y que obviamente sean o generen el interés en ustedes como para decir, oye, yo pienso esto también. Así es, muchas gracias. Y bueno, pues así las cosas con los comentarios. Ya agradecimos, ya dijimos muchas gracias, ya recibimos todo eso, no los ignoramos, no los rechazamos, y a eso vamos, Morri. ¿Te han rechazado alguna vez? ¿Cómo, a qué te refieres? Ya sabía que iba a decir eso. Bueno,
¿Has O sea, ¿en qué experimentado el rechazo de una manera que a ti te impacte o que a ti te genere un sentimiento importante en el contexto que sea? O sea, que yo me sienta rechazada o que alguien... Digo, de que te han rechazado, como a todas las personas del mundo, hemos vivido esa experiencia, pero que el rechazo, o sea, esa experiencia de rechazo te haya hecho sentir a ti como algo importante, como un sentimiento importante, donde te haya significado algo el rechazo, pues. Pues sí. Sí que. Sí me he sentido rechazada. ¿En qué contexto? Bueno, en mi caso particular soy muy susceptible a los rechazos en relaciones personales, amistosas o románticas. Sentir rechazo me hace sentir intensas emociones. Yo creo que a eso nos atenemos desde que existimos, o sea, desde que empezamos a existir, desde que tenemos conciencia que vivimos el rechazo y lo vamos experimentando, y conforme crecemos, pues vamos asimilando cómo aceptarlo en nuestras vidas o cómo manejarlo. Incluso personas que no han vivido tanto el rechazo desde que son chicos hasta que son grandes, pues les cuesta un poco de trabajo asimilar este tipo de cosas. Todavía yo siento que yo en lo particular hay experiencias de rechazo que no termino como de asimilar, pero hay otras que ya están como en automático, que ya sé cómo valorarlas. O sea, a lo que quiero ir con este de Braille es cómo como seres humanos asumimos el rechazo. ¿Tienes alguna idea sobre ese tema? Sobre cómo asumimos el rechazo. Como personas o como seres humanos, pues. Bueno, creo que primero tendríamos que entender a qué nos referimos con el rechazo, y al pensar en esa idea, pues supongo que se refiere a cuando alguien se niega a relacionarse con nosotros o se niega a relacionarse de la forma en que nosotros quisiéramos que se relacionara con nosotros. Hago esta distinción de que se niega de la forma que quisiéramos porque pues cuando hay un rechazo en el ámbito romántico, que es cuando tú deseas establecer una relación, digamos, romántica con una persona y esa persona no quiere, pues esa persona te rechaza. A lo mejor te dice te quiero, pero como amigo. Entonces, aferrado. Ahí hay un rechazo en el sentido de que la persona, si bien no te está alejando de no quiero relacionarme contigo, sí te está diciendo no me quiero relacionar así. ¿Tú crees que ese tipo de rechazos en una etapa inicial donde los va recibiendo en un interés romántico o sentimental sea un evento traumático para una persona? ¿A qué te refieres con un momento inicial y así? A lo que me refiero es que, por ejemplo, tu primer interés romántico te rechaza, como tú lo mencionas. O sea, la primera persona en mi vida que me interesó. Ajá. No creo. Bueno, no sé, en mi caso no. No, o sea, es una cuestión al aire, obviamente, porque puede que sea así. O sea, es a lo que me refiero con cómo asumimos las personas este tipo de situaciones o cómo las canalizamos hacia nuestra vida, porque a veces eso puede determinar pues cómo nos relacionamos con el mundo. Todo esto es una conjetura, ni Laura ni yo somos expertos, simplemente hablamos desde nuestra experiencia. Claro. Yo me acuerdo que mi primer interés romántico de hace muchísimos años no le gustaba. Maldito. No, está bien, tenía su decisión. Carlos Alberto, Villalurreanes. Pero, o sea, yo no lo entendía. Yo lo único que era lógico para mí en su momento, en mi etapa de 14añera, 15añera, o sea, toda joven, toda mensa, era de que yo no tenía lo que quería. Y es sí, o sea, por eso te digo, cada persona lo asimila diferente. Ahora entiendo que pues las personas deciden por sí solas y eligen a las personas con las que quieren compartir más momentos, esto y el otro, pero en su momento para mí fue como no aceptar. Y aunque era claro el momento o el hecho de que esa persona de verdad no quería, porque pues el mensaje era bastante claro, ajá, con una pizca de ilusión yo podía decir, no, sí quiere. Entonces yo no aceptaba ese rechazo, yo me engañaba con mis propias herramientas de lo que él me expresaba. Entonces
es curioso cómo como seres humanos aprendemos a aceptar y es un proceso de aceptación que se nos vuelve complicado. Esto es en el tema de las relaciones. En otros temas pues también ha sido complicado, porque yo me acuerdo que en otras etapas de mi vida, en otro tipo de relaciones, como cuando entré a la prepa, que quedé en la prepa que no quería, fue... ¿Te rechazó la prepa que querías? No, deja tú eso, yo rechazaba la idea de entrar a esa prepa rascuache. Dije, ¿cómo voy a entrar ahí si todos mis amigos están acá? O sea, es un decir, obviamente me gustó mucho esa prepa en su momento. Pero antes de entrar, no. Pero antes yo, aparte de que me sentía como abandonada por la humanidad, como el fin del mundo, es que no sabía todavía asimilar que no había sido aceptada en ciertas cosas, porque estaba acostumbrada en esa etapa a recibir todo lo que yo quería de manera fácil o que me la facilitaran. Entonces, esas son... un putazo con la realidad. Sí, y eso está padre, porque en el momento me afectó y para mí fue traumático, pero con los años, y la vida te va enseñando, aprendes a entender que las cosas, no que las cosas pasan por algo, simplemente las cosas pasan y tú tienes la elección de una capacidad de adaptación a esa situación. Se me hace muy interesante lo que dices porque, o sea, tomando como base que acabas de decir que estabas como acostumbrada a que las cosas se te dieran hasta cierto punto de forma fácil y que en el momento en el que algo que querías no se te dio, como que sí te pegó. Sí. Creo que eso estaba pensando, que pues depende qué expectativas tengas o qué experiencias tengas, qué experiencias previas tengas. En mi caso, y también mencionaste algo de abandonar, y también había pensado que habría que distinguir entre rechazo y abandono, que a lo mejor puede parecer muy obvio que no es lo mismo, pero por ejemplo en mi caso me preguntabas si alguna experiencia de rechazo me había parecido un evento traumático. Me había resultado traumático, y yo dije pues no, porque por ejemplo en mi caso soy mucho más susceptible al sentimiento de abandono, decir, sentir que alguien que estaba conmigo ya no está, a que alguien con quien yo hubiera querido estar no haya querido. Porque construiste un vínculo, ¿no? O sea, formulaste un vínculo con alguien, ya sea amigo, pareja, lo que sea. Ajá. Y cuando esa persona de repente ya no decide ya no estar, pues obviamente eso sí me pega. O sea, el sentir abandono sí me afecta, pero sentir rechazo, como, o sea, en mi vida y sobre todo, o sea, en mi infancia, yo, digamos, por lo que haya vivido, yo no me sentía en esa posición de tener lo que quería. Pues era la hermana más chica, mis hermanos eran así como los hermanos de Malcolm con Dewey, más o menos. Okay, yo también era la hermana más chica. Pero está curioso cómo son las circunstancias diferentes y cómo, pues obviamente Laura y yo somos diferentes en ese aspecto porque tuvimos un tipo de crianza diferente, me imagino. Entonces, pues esas circunstancias que a ti desde chiquita ya te predisponía para ciertas circunstancias de la vida, pues cuando las recibiste fue como más fácil para ti asimilarlas por tu antecedente. Sí, o sea, yo nunca estuve en una situación en la que yo supusiera que alguien debería querer estar conmigo, insisto, o sea, parejas, amigos o lo que sea. Nunca he tenido, o sea, a lo mejor, o más bien, no de forma consciente, no he tenido la idea de forma consciente de que yo crea que alguien debe querer estar conmigo por cualquier razón, más bien al contrario, por lo mismo de que soy susceptible al abandono, tiendo a pensar que no querrían por qué. Digo, sí. No, Dios. ¿Víctima? Sí, o sea, pues es la verdad, en mi caso así es, o soy más susceptible a eso, al abandono que al rechazo. Entonces, si alguien me rechaza, dependiendo de las circunstancias, creo que, o sea, pues generalmente no siento que me afecte tanto, por lo menos en cuanto a la idea de rechazo. Me puedo agüitar y, o sea, claro que me puede hacer sentir mal, pero no me afecta tanto como el abandono. Okay, eso que mencionas, pues de repente, pues te habla mucho de la capacidad del ser humano para enfrentar algunas cosas o para adaptarse a ciertas circunstancias, y me recuerda
antes yo era muy fan, les confieso, y no es por mamadora, sino porque no tenía otro medio de entretenimiento cuando vivía en el Gabacho. No tenía ni internet, nada, y tenía mis libritos farolitos, la verdad, pero me gustaban mucho. Y entre esos autores, la verdad, estaba mi amiguito Friedrich Nietzsche. Y había un libro en particular que era como una compilación de frases de él, como que eran sus escritos, no sé, se llama Más allá del bien y del mal. Si lo han leído, léanlo; si no lo han leído, no lo lean. O si lo quieren leer, pues adelante. Él tenía una frase ahí que es una frase bastante popular en nuestra cultura, que se llama: lo que no te mata te fortalece. Pero esa es la versión diminuta, la condensada. Ajá, la frase original pues obviamente es de él, pero no dice eso, dice: lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado que te dices a ti mismo que eso te fortalece. O sea, es como tú concibes en tu mente o trabajas esas ideas o esas cuestiones que te afectan, o esas cuestiones, no más del rechazo, en general cosas que te terminan afectando directamente, cómo tú las asimilas y las vuelves una herramienta, y en tu cabeza dices: bueno, esto me va a ayudar a superarlo, no sé, o yo tengo que ser mejor, no sé. Es una idea que construyes a partir de un suceso que te dolió, porque el monito vivió muchos sucesos traumáticos, tanto en su familia como con las monitas que lo rechazaban. Me llamó mucho la atención esa como imagen, porque pues de hecho cuando, pues tomándolo en diferentes aspectos, ¿no? O sea, una experiencia cercana a la muerte, ya sea que hayas corrido peligro de muerte por alguna enfermedad, un accidente, o que hayas estado muy cerca de que algo muy malo te pasara, pero que al final hayas podido recuperarte, o que te hayas recuperado del accidente o lo que fuera, que no te haya pasado al final nada, que una enfermedad te hayas recuperado, lo que sea, de alguna manera te deja con la idea de que esto me tiene que haber servido de algo, ¿no? O sea, dependiendo como aprendizaje. Dependiendo de si tienes creencias, o sea, si eres, no sé, católico y piensas que esta fue, no sé, una lección de Dios, o no sé cómo se pueda expresar, pero sí, o sea, que haya sido un milagro, o eso, algún favor divino, no lo sé, pero que de alguna forma pienses que si no te pasó nada, o si al final no moriste, o al final te recuperaste, lo que fuera, por algo debe haber sido. Entonces, por lo tanto, esa experiencia te tiene que enseñar algo, ¿no? Entonces, cuando algo muy malo te pasa, pues como que es como, no digo que en toda la gente, pero de alguna forma está esta forma de pensar de esto que me pasó me tiene que servir de algo. Entonces, sí, pues, le por lo atribuyes tanto, un significado, y a veces pues son cosas que pasan y ya. Pero es parte de encontrarle sentido a la vida, de ser humano y transitar la vida con un sentido para que tenga ese sabor y esa sensación de tener ganas de vivirla, entre otras cosas. Pero eso es otro tema que después vamos a hablar, porque el sentido de la vida es un tema muy amplio y muy triste, muy complicado. Bueno, es que sí, bueno, yo siento que a veces si dejas de darle como importancia la carga importante a ciertas cosas, pues la vida nomás es transitoria y es aburrida, y al final nomás esperas tu muerte. Algunas personas, bueno, no me gustaría verlo así, creo que puede ser así, pero yo rechazo esa idea. Yo aquí decido rechazar esa idea porque me gusta. No la rechazo, se va a agüitar. No, me gusta filtrar y me gusta creer que mi vida tiene un sentido, y me gusta vivirla al día y con proyectos, y pensar que eso le da el sabor y lo dichoso a estar viva, ¿no? A sentir cosas y a tener las expectativas y tratar de cumplirlas. No me gusta, o sea, tengo una idea por ahí de la que te acabo de mencionar que puede ser transitoria, pero yo decido rechazarla porque si me clavo con esa idea seguramente voy a morir muy joven. Entonces no, o sea, cada quien tendrá su postura respecto a esto, cada quien con base en su experiencia de vida o con cómo ve la vida o cómo percibe su entorno, pues podrá decir: no, ¿sabes qué? Yo creo que te mamaste. Yo creo que a lo mejor es así, pero es con base en la experiencia de cada quien, o sea, entonces, no sé, a lo mejor para ti la vida es maravillosa. No, solo es.
Yo sí pienso que la vida no tiene sentido. Pero no te vas a morir joven. No, al contrario, o sea, al parecer hay una postura, yo no sabía que existía, o sea, no sabía que mi forma de pensar formaba parte de una corriente que ya no me acuerdo cómo se llama, que es como este tipo, es como un tipo de nihilismo. Okay. Donde, o sea, no es como que para mí nada valga la pena, sino para mí es todo lo contrario, como que yo creo que la vida no tiene sentido y yo pienso que nosotros somos insignificantes y que eso es lo padre de la vida, porque nos da la oportunidad de crear nuestra realidad. Sí, yo creo que ese es un tema muy amplio, porque habrá puntos, digo, creo que nos estamos desviando un poco de lo un poquito, porque es un tema bastante interesante, pero sí, no siempre, bueno, yo siento que no siempre tenemos esa elección de poder acomodar nuestro entorno, porque pues influyen muchas cosas. Pues que bueno, no me refiero a tu realidad material, sino justamente a eso, o sea, como al sentido que le encuentras a las cosas. Tienes la posibilidad de encontrarle sentido o no, o que tenga un sentido u otro, o sea, al final de cuentas, nada, yo pienso que pues sí, o sea, no hay nada que nos diga que las cosas pasan por algo, o que hay un destino, o que la vida tiene un significado en particular, o que nosotros tenemos que buscar algo en particular en nuestra vida porque somos humanos y tenemos que, no sé, casarnos y tener hijos, o triunfar, o lo que sea. Pues no. Okay. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro de Braille. Volviendo al rechazo. A ver, ¿qué sentido tiene el rechazo para ti? El hacerlo y el recibirlo. Porque nosotras también rechazamos cosas. Pues es que el rechazo es una, yo creo que es un concepto, o sea, como que obviamente, a ver, como seres humanos tenemos una serie de necesidades de acuerdo con varios psicólogos, y pues el más famoso que yo recuerdo es Maslow con su pirámide de las necesidades humanas, que más o menos dice que una de las necesidades más básicas, no de las básicas fisiológicas, pero de las primeritas, es formar parte de un grupo, porque pues en los tiempos en que el ser humano vivía a la intemperie y así, era muy importante estar integrado en grupos para asegurar su sobrevivencia. Entonces, pues está esta necesidad que tenemos de sentirnos aceptados por otros. Sí. Entonces, el rechazo es cuando el otro no te acepta. Entonces, pues seguramente la emoción que nos produce el rechazo es negativa, porque tenemos una programación que nos dice que tenemos que buscar la aceptación, porque es muy importante estar integrados con otras personas para formar grupos y sobrevivir. Entonces, pues creo que el sentido del rechazo sería eso, pues el querer formar parte de un grupo, o el sentirte aceptado por un grupo, y por pues eso. Sí, es nuestra necesidad, porque pues finalmente somos seres sociales, que si habrá personas o individuos que digan que prefieren estar solos, o que, bueno, algunos perfiles que dicen, no, a mí sí no me habla la gente y eso, pero finalmente pues tú no te aguantas solo, o sea. Yo creo que sí o sea, yo creo que ya en estos tiempos en que vivimos es posible vivir sin necesariamente tener contacto con muchas personas. Es que bueno, a lo que voy es a que cada no quien, muchas personas, pero sí necesitan contacto con personas. Es que, por ejemplo, en tu caso y en el mío también, o sea, yo creo que necesito el contacto humano para mí de forma más limitada. A mí no me gusta convivir con muchas personas, pero sí acepto que necesito convivir con cierto, o sea, bueno, no con cierto número de personas, pero sí requiero de cierta socialización mínima para sentirme en equilibrio emocional y mental. Pero estoy segura de que habrá personas que no, o sea, no lo puedes asegurar, y sí existe esta tendencia a como no al aislamiento. Bueno, sí, o sea, creo que es todo un tema esto del aislamiento y el no querer convivir, y no sé, lo que pasó a raíz de la pandemia. Pero mi punto es que en estos tiempos es posible vivir en sociedad y al mismo tiempo no necesariamente tener contacto con otras personas. Bueno, pues es que se abren muchos temas. Por ejemplo, está el tema de las relaciones virtuales, ¿no?
que también habría que valorarlas. No sé, ahí sí, ¿qué valor tú les das? ¿Es parte del cómo se relaciona la persona o forzosamente necesitamos relacionarnos personalmente, no, pues, de manera física? Finalmente hay un contacto, o sea, el contacto no necesariamente tiene que ser físico, sino que haya como una interacción o como una compatibilidad, y eso hace que pues la persona se sienta entendida con otro o con un igual o whatever. A lo que me refiero es que sí existe esta necesidad, por más de perfil aislado que seas. Creo que siempre buscamos a una persona o a personas que compartan esta compatibilidad con nosotros, o sea, que tengan este perfil y que nos haga sentirnos como en contacto. No digo que hablemos todo el tiempo y todos los días y en todo momento, pero sí sentir como que hay esta dinámica, porque siento que solos sí es muy complicado, y creo que no lo veo posible, la verdad. Bueno, o sea, yo creo que una persona, para empezar, no puedes nacer solo, porque pues no, ¿verdad? Pues la cabeza, ¿no? Me refiero a que la propia naturaleza del nacimiento, y que a partir de dar a luz una persona, bueno, una mujer a un bebecito, pues no, ahí no hay soledad. Y también si un bebé crece sin contacto humano, hay no sé si es una leyenda o es una historia real de un rey que quiso ver qué pasaba con los bebés cuando no tenían contacto con otros seres humanos y los bebés se murieron. Pues no estoy segura de si es una historia real, pero sí leí por ahí que hace muchos años un rey quiso hacer ese experimento y pues sale mal. Le murió el experimento. Pero bueno, sí es verdad que si un niño carece de relaciones afectivas, es más, carece de cuidado por parte de otro ser humano en sus primeros 3-4 años de vida, presenta anomalías en su desarrollo cognitivo y social muy difíciles de revertir. Eso es verdad. Sí necesitamos del contacto humano, físico y del aprendizaje social, etcétera, en nuestros años de formación, por supuesto que sí. Yo me refería más a la soledad en la vida adulta, que una persona ya puede decidir tratar de llevar una vida solitaria, por ejemplo. Me refiero a que en estos tiempos, pues, no es como antes, o por lo menos como hemos aprendido que vivían los seres humanos antes, en civilizaciones o tribus nómadas más. Bueno, que también al día de hoy existen peligros muy feos con la inseguridad y todo eso, pero pensando en cómo eran las cosas antes, que sí era muy importante estar cohesionados. Y de hecho, bueno, es verdad que al día de hoy la cohesión social es muy importante para evitar los peligros, por ejemplo, al día de hoy que existen en la ciudad, delincuencia, etcétera. A una mayor y mejor cohesión de la sociedad, pues se supone que es baja la posibilidad, digamos, pues de los peligros. Okay, creo que entiendo ese punto. Lo siento, ahora sí me debrayé mucho, lo siento. No, está bien. Es que realmente de estas cosas salen subtemas que son bastante interesantes y que pues nos dan amplitud y que nos hace desviarnos. Eso es inevitable. En la vida real, Laura y yo siempre hablamos así y pues nos pasa, pero pues no estamos grabando. En este caso, pues creo que sé a dónde quieres llegar con ese punto, y pues también es un tema interesante que también podríamos hablar después, pero sigo sosteniendo esa necesidad, ese contacto. Obviamente el entorno, las cuestiones sociales y todo nuestro contexto nos ha hecho, nos ha orillado a un aislamiento y a una adaptación de ese aislamiento, y es el resultado, pues lo que estás diciendo es el resultado de ese mismo proceso. Pero creo que al final pues sí estamos como así, como buscando unirnos, no sé. Volviendo al tema del rechazo, tomando todo esto en cuenta, creo que la cosa es que no puedo decir que le estamos dando mucha importancia al rechazo, porque pues a decir verdad no es sondeado entre mis conocidos. No era un tema del que hubiera hablado en particular de cómo se siente la gente con el rechazo. Sí sé que es un tema difícil, sobre todo cuando hablamos en el ámbito romántico. Creo que hay rechazo en muchos otros aspectos, por ejemplo en el ámbito laboral, porque es muy común que pues una persona adulta que necesita trabajar para sobrevivir, digamos, pues busca trabajo, y siempre pasa que, bueno, habrá gente muy chida que nunca le digan que no, pero hay muchas personas normales como nosotras que varias veces
Nos han rechazado. Nos han rechazado de un trabajo. Sí. Y eso puede afectar a una persona a mayor o menor intensidad. O sea, mi punto es, como dices tú, qué sentido le damos al rechazo y de qué manera nos afecta. Y yo creo que es por eso, por esta necesidad que tenemos de relacionarnos con otras personas. Y creo que al día de hoy, por la forma, digamos, de vida en sociedad que tenemos, creo que el rechazo ya no es tan peligroso, en el sentido de que, pues, si un grupo te rechaza, pues no te vas a morir necesariamente. Bueno, depende, ¿verdad? A lo mejor si estás en la cárcel y, y no tienes un grupo, no sé, a lo mejor ahí sí es muy importante que no te rechacen. Pero, digamos, en la vida en sociedad, el rechazo creo que ya no es tan crucial, porque, pues, volviendo al punto, si existe rechazo en una parte, pues vas a tener la posibilidad de buscar pertenencia a otros grupos más afines a ti. Sí, justamente eso, o sea, aparte de que ya tenemos un montón de información y ya hay varios procesos y creo que hay una mayor empatía social en este tipo de temas, pues difícilmente pues una persona va a ser excluida totalmente de un grupo social, o sea, porque como dice Laura, pues siempre habrá un lugar donde seas aceptado. Incluso en el tema de los trabajos, como dice Laura, es curioso porque ese tema nació a partir de que le dije yo a Laura, ¿sabes qué? Yo quiero hablar del rechazo porque a mí me rechazaron de un lugar donde yo apliqué. Afortunadamente tengo trabajo, pero yo quería trabajar en un lugar más chido. Y es importante hablar de ese punto porque yo asumí cuando apliqué ese trabajo que no me iba a importar y que no iba a tener expectativas, así y el otro. Pero conforme pasaba el tiempo y no sabía o no tenía una respuesta, pues mi incertidumbre crecía, y era porque yo muy muy en el fondo deseaba tener ese trabajo. Al final no se dio, la persona me dijo, no, muchas gracias, me gustó tu perfil, pero no estás aquí, bla bla bla, y lo acepté, y en el momento me caló mucho, dije, pero fue como, o sea, yo me había construido una idea anteriormente de no, si no lo recibo no pasa nada, todo bien, pero realmente sí sentí cosas y digo, creo que mi manera de recibir el rechazo ya ha madurado un poco como lo recibía antes, pero finalmente sí tuvo una respuesta en mí, tanto física como emocional, que duró como un día y ya, porque finalmente aceptas la vida y tú le sigues, o sea, y como dije en su momento, pues tengo trabajo, así que ahí sigo. Sí. Pero sí es como interesante cómo tú haces consciente de esto y lo asumes y lo asimilas, cómo el rechazo lo vas asimilando conforme pasan los años, y habrá momentos en que tú sientas, en cualquier contexto de lo que sea, que ese rechazo que estés recibiendo en ese momento no lo vas a poder superar nunca. Y después pasan los años y la vida te va enseñando a que hay cosas que se van a sentir y van a pasar, y así. Entonces habrá cosas que ahorita en esta etapa tal vez yo o Laura sintamos imposibles de resolver, pero van a pasar los años y la vida nos va a enseñar que pues eso pasa y se siente, y ya. Qué bonito. Bueno, creo que también es importante para saber cómo alguien asimila el rechazo, es a lo largo de su vida qué experiencias tuvo o no tuvo de rechazo. Sí. Porque, bueno, como te decía, de que es muy importante en los primeros años de vida, cuando se está formando nuestra capacidad de aprender y socializar y todo eso, pues ahí sí son importantes las experiencias de rechazo. Porque también porque no solamente puede haber rechazo de forma romántica, creo que en la vida adulta probablemente sea como las situaciones más comunes, ¿no? Sí. Pero pues también puede haber rechazo en la familia, claro. Cuando estás en tus años de estudiante, pues en la escuela también, y los motivos de rechazo pueden ser muy diversos, y los motivos de rechazo pueden también calar en la percepción de la persona, claro, sobre sí misma. Incluso yo siento que ese tipo de rechazos en etapas importantes determinan parte de tu personalidad, un porcentaje importante,
porque eso te va construyendo en tu personalidad, en cómo recibes las cosas, o en cómo te adaptas a eso, o cómo tú empiezas a ver el mundo, si te sientes totalmente rechazado, o si lo asimilas, y no sé, es como tu manera de ver la vida y cómo te vas construyendo, y al final el resultado de tu persona adulta pues es con base en eso, tanto de los rechazos como de las cosas no rechazadas, de las aceptaciones. O sea, todo es el cúmulo de nuestro pasado y está chido. ¿Y tú por qué rechazarías a una persona? Pues porque no depende, ¿en qué sentido? Por ejemplo, alguien que, no digamos ya en lo romántico, porque creo que los motivos de rechazo pueden ser muy diversos y todos son válidos, porque pues cada quien tiene la libertad de decidir con quién o no te quieres relacionar, pero ya como en una forma más general, como alguien con quien convivir, no sé, en el trabajo o de forma amistosa. Pues bueno, yo creo que una cosa tiene que ver con la compatibilidad. Habrá personas que sean muy buenas personas o muy amables y así, o lo que sea, pero finalmente yo siento en lo personal, muy particular, que si no tengo una compatibilidad, pues no me puedo forzar a intentar que funcione. Entonces yo elijo tener distancia necesaria o una distancia suficiente para que eso no me implique a mí un desgaste o un sobreesfuerzo de algo que sé que tal vez ni siquiera quiero hacer. Entonces, pues las razones pueden ser que no quiero, que no me quiero sobreesforzar, y que tal vez, si es verdad, suelo ser selectiva, no de manera clasista, sino de manera compatible, y no digo de inteligencia, sino de poder sentirme cómoda con alguien. Pues soy muy selectiva con las personas. Entonces, yo creo que es normal, ¿no? Cada quien de forma consciente o inconsciente toma la decisión de con qué personas prefiere relacionarse y con quién no. Sí, y no es que uno sea grosero y así, simplemente de manera genuina no se van a dar las cosas y se fuerzan. Entonces yo puedo decir que tengo un círculo limitado de amigos, pero son amigos que yo sé que con cada uno voy a tener un momento muy muy agradable porque me siento cómoda con ellos. Y hay personas que tienen la capacidad de socializar con un montón de gente y yo las admiro mucho. Pero no tengo esa energía. Pero ni esa batería social ni esa capacidad de atención en todas las personas, pero se me hace un reto interesante que a lo mejor me gustaría tener, pero honestamente no lo tengo, entonces no lo voy a forzar porque va a ser contraproducente para mí. Pero si tu persona me habla, si me caes bien y nos caemos bien, seguramente vamos a formalizar. No te voy a rechazar. No te voy a rechazar. Pero a ver, entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando uno toma esa decisión, consciente o inconsciente, de con quién sí, con quién no relacionarse, ¿estás de acuerdo en que eso es de alguna forma discriminar? Discriminar en el sentido de hacer esa distinción. No. Bueno, es que tú le estás dando un sentido muy negativo a la discriminación, que es como cuando tratas mal a una persona por algún motivo. Yo me refiero a discriminar en ese sentido, en que tienes un abanico de posibilidades y seleccionas una y entonces estás discriminando a los demás. Pues es que no necesariamente, porque yo siento que al momento es que me estoy yendo al concepto, digamos, más básico de discriminar, porque eso es discriminar, cuando tienes un conjunto de algo dado y de ese conjunto eso es una selección, esa selección implica discriminar a lo que no estás seleccionando. Pues es que yo siento que cuando se dice como discriminar, es como darle atención a eso que no quieres. Es que, sí, la palabra discriminar tiene un sentido muy negativo y sobre todo en estos tiempos. Pero no me refiero a ese tipo de discriminación. Yo me refiero como a esa discriminación cuando hablan de un estudio, de una investigación y que se selecciona un conjunto de datos y hay un criterio de discriminación de los datos, cuáles se van a tomar en cuenta y cuáles no, para que en ese mismo sentido lo digo, de cuando uno tiene, obviamente en tu vida tienes un montón de gente alrededor de ti y tú de forma, insisto, consciente o inconsciente, tomas la decisión de con quién relacionarte. Al hacer esa selección, discriminas a aquellos que no estás seleccionando. Bueno, no les estás viendo feo, ni los estás ofendiendo porque sean altos o bajos o gorditos o flaquitos o lo que sea. No me refiero a ese tipo de discriminación. Solo elijo no estar con ellos. ¿Esa elección implica rechazo o no? Pues sí. Inconscientemente, si tú quieres.
porque, o sea, yo me enfoco en elegir a un grupo de personas. Ya tal vez habrá un grupo de personas que no elijo, que tal vez se acercaron, pero pues yo decidí no estar cerca de ellos. Entonces, si el interés de allá es de allá para acá, es de querer estar, y de acá para allá es de no, pues supongo que dentro de mi lógica, pues sí es rechazo, porque yo decidí no estar así. Pero si la persona que estás rechazando no tenía intenciones de mantener una relación cercana contigo, ¿es rechazo? Pues yo creo que no, porque no hubo simplemente cada quien está jalando por su lado. No creo, porque siento que no hubo un interés ni de allá para acá ni de acá para allá. Entonces, ¿cómo puedo rechazar algo que nunca intentó acercarse a mí, ¿sabes? Entonces, para que haya rechazo tendría que haber una intención previa, ¿no? Como una intención manifiesta de acercamiento, y pues... Exactamente, sí, creo que eso es, sí. Ok, entonces ahí, pues a eso me refiero, o sea, como... Ahí creo que está lo importante de cuando rechazas a alguien, cuando no quieres estar cerca de alguien o no quieres convivir con alguien, cómo lo manejas. Creo que esa es la parte importante, cómo manejas. Ya entendí. Bueno, cuando a mí me pasa mucho, particularmente con una persona en mi vida, no voy a decir quién, no voy a decir quién, pero esa persona de repente tiene cierta cercanía y para mí me resulta incómoda, la verdad. Entonces yo soy muy cortante con esa persona, yo pongo distancia y no, si me dice algo, una pregunta abierta, trato de contestar lo más cerrado posible, o sea, mi lenguaje corporal, estoy segura, indica que a mí no me interesa recibir más información, pero esa persona es muy insistente, me habla, me dice cosas y está bien, porque creo que mi lenguaje es lo suficientemente claro. Lamentablemente yo no tengo la voluntad o la fortaleza de decirle, ya no me hables o no me digas eso o no me interesa, porque pues para mí no es una persona agradable. Entonces mi manera de rechazar a esa persona o a otras con las que no me interesa establecer una relación es simplemente no mostrar interés en lo que me dice, o sea, ni mostrar interés ni darle continuidad a las preguntas o tipo de conversaciones que quieran hablar conmigo. Incluso si es posible para mí, no hago contacto visual con esa persona, porque siento que el contacto visual implica una aceptación de, bueno, dime, te escucho, y la gente de repente habla y se abre y es bonito, pero yo sé con quién hago contacto visual y sé que habrá personas con las que yo no quiero, entonces decido no tener contacto visual. Hay personas muy astutas que la captan y aceptan eso y se van, y hay personas como este sujeto que no, pues ahí están. Digamos que no tratas de no dar pie con tus actitudes a darle la idea a la otra persona de que sí te interesa cierta cercanía. Pues demostrar que pues no me interesa con la actitud. Mi respuesta es a través de la actitud más que de palabras, justamente, porque creo que es un mensaje contundente también. Entonces, y creo que es bastante claro, pero pues habrá personas o que no lo acepten. Bueno, sí, creo que también estaba pensando en eso porque no voy a decir que no soy susceptible al rechazo, claro que lo soy, solo ponía en esta perspectiva de la idea de abandono que para mí se me hace más fuerte que el rechazo, en mi caso. Pero, por ejemplo, yo no, al igual que tú y que seguramente muchas personas, también soy un poco cuidadosa de con quién me relaciono, porque no me gusta relacionarme con muchas personas de forma física. Sí, tengo muchas relaciones virtuales y de hecho creo que soy más propensa a hacer ese tipo de relaciones. Bueno, no sé si soy más propensa, pero el caso es que se me facilita más, ¿no? Con esto de las redes sociales y así. Pero yo desde antes de que se pusieran de moda las redes sociales, yo ya establecía relaciones de forma virtual. Sí. Entonces, a pesar de eso, no considero yo ser alguien que tenga actitudes de rechazo hacia otros. Pero cuando alguien no te simpatiza o no, es como cuando no quieres relacionarte con alguien pero esa persona quiere relacionarte contigo. Pues mira, yo me hago así. Pero eso es una actitud de rechazo. Disimuladamente.
Ah, ok. Sí, muy pocas veces creo que muy pocas veces he estado y de hecho una vez tuve una experiencia con una persona a la que yo consideré que necesitaba alejar de mi vida, o sea, ahí sí rechazarla, y sí se me hizo muy difícil porque no me quería ver en la situación de decirle ya no quiero hablar contigo, porque sí le tenía que decir, o sea, no, sí había una relación de amistad y sí tuve que hablar y decir que ya no quería. ¿Y cómo te cayó eso? Me sentí mal. Pues sí, da culpa, Ajá. claro. Sobre todo porque no estás, digo, no, porque lo mencionamos como algo contundente, pero realmente, bueno, a mí me ha pasado como con una o dos personas. Es muy difícil que alguien me desagrade o no quiera estar con esa persona. Pero cuando pasa es una situación muy incómoda porque no estamos acostumbradas, supongo, o no sé, yo conociendo a Laura no creo que sea el tipo de persona que, pues es que iba alejando a la gente de su vida. Yo creo que a nadie nos gusta ser rechazados, obviamente, entonces y creo que con el sentimiento. La mayoría tenemos esa empatía, digo, habrá gente ojete, no sé, bueno, no diría ojete, más bien no tan consciente de los sentimientos ajenos, que no tenga tanto tacto a la hora de hacer esa discriminación y que sí tenga actitudes más de rechazo con otras personas. Entonces, pues por eso digo, creo que la mayoría, o por lo menos la gente que yo conozco, generalmente va a ser más empática a la hora de mostrar actitudes de rechazo, porque se sentirán identificadas, porque seguramente a la mayoría o a todos, no sé, nos ha pasado de alguna o de otra forma el sentir el rechazo. Y pues ese, pues como decía en la parte de las necesidades, pues yo creo que cuando alguien te rechaza, significa de alguna forma el limitarte o quitarte la oportunidad de formar parte de algo que te haga sentir, pues, no sé, arropado o procurado, no sé, simplemente que formas parte de algo y que por lo tanto, pues, no sé, seguramente debe formar parte de la identidad de uno, no lo sé, o sea, no sé qué significa en particular para cada quien, pero pues seguro que a todos nos afecta de una o de otra forma. Sí, pues es que como decimos, empatizamos con el sentimiento y pues obviamente como ya hemos estado en esa situación donde ha sido rechazado, pues tratamos o no de evitar porque va a ser inevitable, pero sí ser como más conscientes de cómo hacerlo con diplomacia. Sí, de alguna manera, porque finalmente es algo que no quieres tener cerca o no quieres aceptar o que no te interesa simplemente. Ajá, entonces no porque lo consideres nocivo. Bueno, habrá personas que sí, o sea, tú tienes tu experiencia y yo la mía de alguien que sí sentí necesario alejarlo, pero no es, con la mayoría de gente no es como que le voy a dejar de hablar porque lo que sea, simplemente pues se da el alejamiento por, no sé, por falta de intereses en común, o por el típico hay que vernos un día de estos y nunca se ponen de acuerdo. Perdón. Ajá. Sí, pues es que así nos pasa, pero bueno, ustedes también nos pueden contar en qué situaciones han rechazado o se han sentido rechazados y cómo eso los construye como individuos, y nos pueden compartir en los comentarios, así como en el de Braille pasado, pues cómo ha sido esa experiencia para ustedes, porque realmente pues es un tema que toca ciertos tintes de construcción de personalidad, más de sentirse como humillado o como la víctima, es como eso te construye como persona. Entonces queremos saber cómo están construidos nuestros debrayadores, cómo nos quieren compartir su idea del mundo con eso. Pues sí, ¿qué idea tienen del rechazo? Es decir, ¿qué significa para ustedes el concepto? Y aparte, pues, ¿qué significa para ustedes sentirse rechazados o el sentir que necesitan rechazar a alguien? Ajá. O simplemente alejarse de una persona? No sé, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo manejan el rechazo en sus vidas? Y pues muchas gracias por acompañarnos. Ojalá sigan participando con sus comentarios. Sí, la verdad, quedamos muy contentas con el de Braille pasado, con los comentarios, con todo lo que nos dijeron. Se nos hizo así como, mira, tenemos más de un comentario. Entonces esa sensación está chida porque pues a nosotros nos ayuda a entenderlos, a saber qué temas les interesan y pues obviamente platicar de esos temas a partir de lo que nos cuentan. Así que pues seguramente
vamos a tomar sus comentarios en cuenta para el siguiente o los siguientes de Brayes, como lo hemos contemplado. Y pues muchas gracias por tomarse este espacio-tiempo y pues por escucharnos unos 50 minutotes. Así que pues ya creo que sería todo. Váyanse a dormir si nos están escuchando de noche, y si no, váyanse a trabajar si nos están escuchando de día. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente de Braille. Bye. Adiós.